Frente a frente. Frente a frente. San Pablo Apóstol, el que inventó a Cristo. Y María Magdalena, la que conoció a Jesús. Amigas y amigos de emisoras latinas, las modernas tecnologías lo pueden todo. Bueno, o casi todo. Y gracias a ellas, hemos logrado tener en nuestros estudios a dos figuras próximas, muy próximas a Jesucristo. Se trata, como ya saben, de el apóstol Pablo. Bienvenido nuevamente, San Pablo. Y nuevamente mi agradecimiento y las alabanzas a Cristo el Señor. Y bienvenida también María Magdalena, que esta vez llegó puntual a nuestros estudios. Todah, señor periodista, Todah. Disculpe. Todah es gracias en arameo, la lengua de mi pueblo. Todah Rabá. Pues comencemos. En el anterior programa, les preguntaba si ustedes dos, apóstol Pablo y María Magdalena, se conocían antes. Usted, María, nos explicó que sí lo había conocido en circunstancias trágicas. Sí. Cuando mataron a pedradas al joven Esteban a las afueras de Jerusalén. Sí, yo estaba allí y vi aquel atropello. ¿Y usted, Pablo, conoció antes a María Magdalena? Como le dije, después de ese infeliz incidente, yo viajé al norte. Camino a Damasco me convertí a la nueva fe. ¿Y después se encontraría alguna vez con María Magdalena? No, porque yo viajé a Arabia a predicar. ¿Y usted, María, lo volvió a ver en alguna otra ocasión? ¿Cómo no? Cuando don Pablo vino a Jerusalén algunos años después, me acuerdo muy bien de usted. Ya estaba con la barba medio rala y con poco pelo. ¿Y usted, Pablo? Pues siendo sincero, no recuerdo el rostro de esta mujer. ¿Y cómo se va a acordar si usted vino solo a hablar con Santiago, con Pedro y con Juan? Hablé con ellos, sí. Ellos tres eran reconocidos como las columnas de la iglesia. ¿Las columnas? Sí. ¿Y por qué no habló con Marta y María, las de Betania? Y con Juana, la de Cusa, y con María, la de Cleofás, que estuvo al pie de la cruz. Ni con María le interesó hablar. ¿Cuál María? Porque hay muchas Marías en esta historia. La madre de Jesús. Ella vivía conmigo. ¿Y para qué tendría que hablar con ella? Dígame. ¿Cómo que para qué? Sí. Usted no predicaba a Jesús. Pero por supuesto. Pues ella fue la que lo trajo a este mundo. Nadie lo conoció mejor que ella. Antes de continuar este diálogo, algunos datos más personales. Usted, Pablo, nació En Tarso. Mis padres fueron emigrantes. Había allá una comunidad judía. Eso queda en la actual Turquía, ¿es correcto? Sí, allí es. Antes esa provincia romana se llamaba Cilicia. Allí nací. Hábleme de su familia. Bueno, mi familia era judía, de la tribu de Benjamín. Una familia acomodada, entiendo. Digamos que sí. Mi padre era ciudadano romano y eso nos daba algunos privilegios. Yo también era ciudadano romano. Romano, don Pablo. Sí, romano. Esa sí que no me la sabía. Pues sí. Y eso me permitió viajar por todas las provincias del imperio predicando a Cristo el Señor, sin pedir salvoconductos. Pues a nosotros en Galilea, los romanos no nos dejaban asomar ni la nariz por la frontera. Y dígame, Pablo, ¿su familia era piadosa? Oh, mucho, mucho. Una familia muy ligada a las tradiciones y observancias judías. Yo fui circuncidado al 8º día, como manda la ley. Ajá. He vivido como fariseo en la secta más rigurosa de nuestra religión. Fariseo también. Fariseo, hijo de fariseos. ¿Le molesta? A mí no, pero fueron los de su gavilla, los peores enemigos que tuvo Jesús. Le hicieron la vida imposible. ¿Por qué habla de gavilla, María Magdalena? Porque eso eran. Jesús los llamó hipócritas, raza de víboras, guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello, sepulcros blanqueados. ¡Basta! ¡Basta ya! No acepto esos insultos. Emisoras Latinas, la emisora de las causas justas. Participa y llámanos al 000-144-7272. Frente a frente. Ahora vamos con usted, María Magdalena. Magdalena viene de Magdala,
¿Usted nació allí? Sí, señor. Magdala queda a una jornada de camino de Nazaret, de donde era Jesús. He leído que Magdala era una ciudad con bastante movimiento, la ciudad más poblada de Galilea en aquel tiempo. Sí. Muchos comerciantes, muchos marineros. Ahí fue que usted instaló, su negocio. Sí, yo puse un puesto de venta de pescado seco. ¿Pescado seco? Bueno, a veces también lo vendía fresco, recién sacado del lago. Ajá. Pero en Magdala lo que más salía era el pescado seco. Le sacábamos las tripas, luego la salazón. Pero sabemos que usted fue, que usted, bueno... Vamos, dígalo sin tantos peros, señor periodista. Aunque yo no la conocí, sí supe de su mala fama. ¿Qué? Usted tuvo muy mala fama, María Magdalena. ¿Cómo? Fama de ramera. ¿Ramera yo? Sí, de ramera. ¿Y de dónde sacó eso, don Pablo? Bueno, en la primera comunidad hablaban muchas cosas de usted. ¿Y de dónde venía ese chismorreo, don Pablo, ah? ¿De dónde? De los hombres que querían controlar el movimiento de Jesús, que no soportaban que las mujeres estuviéramos al frente. De ahí venía. Tenemos una llamada. Hola. ¿Aló? ¿Cómo esa mujer puede decir que no fue lo que fue? El Evangelio habla de la pecadora que lloró copiosamente sus pecados de lujuria y ungió los pies de Jesús con un frasco de alabastro lleno de perfume. Por eso, hasta hoy decimos, llora como una Magdalena. Pues a esa mujer la tenemos en nuestros estudios centrales, pero no llorando, sino sonriendo. ¿Algún comentario, María Magdalena? Me río porque ese hombre sin rostro que habla se ha equivocado de mujer. La que lloró y echó perfume era una vecina de Cafarnaúm que se llamaba Timotea. Yo la conocí bien. Y Magali, nuestra productora, nos confirma que, en efecto, en el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 7, no se dice el nombre de la mujer que ungió con perfume los pies de Jesús. No se dice, pero ese hombre me lo endilga a mí. Dice Magali que en otro capítulo de ese Evangelio, Lucas dice claramente que Jesús le sacó a usted 7 demonios. De vuelta con Lucas. Y ese Lucas, que era médico, ¿no sabía que en mi país se le llamaba demonios a las enfermedades raras? Yo estuve enferma, sí, y Jesús me sanó, sí, pero la enfermedad no es un pecado, que yo sepa. En eso dices bien, mujer, porque yo también tuve un aguijón en mi carne. De eso hablaremos en otro momento. Si le entiendo bien, usted afirma que no fue, como decimos hoy, trabajadora sexual. ¿Trabaja qué? Trabajadora sexual. La prostitución era una esclavitud, una desgracia. Las mujeres que tenían que hacer eso eran las más pobres, las repudiadas por sus maridos. Los fariseos volteaban la cara para ni mirarlas. Perdone que insista, porque son siglos de tradición. Y la audiencia tal vez piensa otra cosa. Entonces usted no fue... No lo fui. Pero ¿y si lo hubiera sido qué? ¿Cómo que y qué? La prostitución es un pecado gravísimo y lleva a la perdición. Claro que sí, pero el pecado no lo cometían las rameras, sino los hipócritas, que iban de día a la sinagoga a rezar y de noche a la calle de los jazmines. Dios se tapa el rostro ante las prostitutas. Será su Dios, don Pablo, porque el mío dice otra cosa. Ah, ¿el suyo? Sí. ¿Y qué dice el suyo? ¿Podría aclararnos? Que las prostitutas, por ser las últimas, las más humilladas, serán las primeras en el reino de Dios. ¿Pero quién dijo eso, mujer? ¡Jesús! Y dijo más. Dijo que las prostitutas entrarán primero que los sacerdotes y que los fariseos en el reino de Dios. No creo que Cristo el Señor haya dicho algo semejante. Pues créalo. ¿Y cómo iba a saber usted si nunca lo oyó hablar, don Pablo? Si usted no lo conoció. ¿Cómo dice? Magali, por favor, confírmame esa frase rápido, por favor. Sí, Juan Luis. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 31. Emisoras Latinas, la emisora de las causas justas. Participa y llámanos al 000-144-7272.
Tenemos una llamada. Como saben, Emisoras Latinas quiere propiciar estos debates con la participación de la audiencia. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Buenas. Soy José María Castillo, teólogo, y llamo desde Granada, en España. Bienvenido a nuestro programa, José María. Lo escuchamos con máximo interés porque entiendo que usted es experto en San Pablo. ¿Experto en mí? Ajá, en usted y en su teología. Porque el problema empezó con usted, Pablo. Y el problema es grave, muy grave. ¿Qué problema empezó conmigo? Si puede saberse. Bueno, lo que decía antes María Magdalena, que usted habló, predicó, escribió sobre Jesús de Nazaret, sin tener en cuenta para nada la historia y el ejemplo de vida de Jesús. Ahí está. Hay que decirlo sin miedo. Los pilares de la teología cristiana los edificó usted, prescindiendo de la humanidad de Jesús. Ve, don Pablo. Camino a Damasco yo tuve una revelación. Yo vi a Cristo, el Señor. Pero no supo nada de Jesús. Nada. Del Jesús real, del que nació en Nazaret y fue asesinado en Jerusalén. En sus escritos desaparecen las aldeas y el lago de Galilea, desaparece el templo y los sacerdotes. No hay fariseos ni adversarios, ni Herodes ni Pilato. En sus cartas, Jesús carece de biografía. Ya lo dije y lo repito. No me interesó conocer a Jesús según la carne, sino a Cristo según el Espíritu. Tal vez ahí está el problema mayor, apóstol Pablo, que usted se inventó un personaje que nunca existió. ¿Cómo dice? Efectivamente. Y lo más preocupante es que la Iglesia, hasta el día de hoy, ha sido más fiel a usted, Pablo, que a Jesús. Usted no es teólogo, ni usted es periodista. ¿Cómo? Ustedes son embusteros, adversarios de Cristo, emisarios de Satanás, como los que conocí en Corinto. Me retiraré de este lugar. Me levanto y me voy. No, apóstol Pablo, no. ¿Cómo se va a retirar así? ¡Claro que me voy! Si usted se va ahora, la audiencia pensará que el teólogo José María Castillo tiene la razón. Eso mismo. Él tiene la razón. En caso el tiempo se nos acaba, esperemos seguir contando con usted en próximos programas. Y ya para concluir el tema que despertó tanta polémica. Usted, María Magdalena, ni prostituta ni 7 demonios, ¿no? No, señor periodista. Vendedora de pescado en el mercado de Magdala. Esa fui yo antes de conocer a Jesús. Emisoras Latinas llega así al final de su transmisión. Les recordamos que estamos en las redes sociales y en la web donde nos puede escuchar, www.emisoraslatinas.net. Y recuerden, quien tiene preguntas piensa, quien solo tiene respuestas obedece. Estuvo con ustedes, Juan Luis. Una producción de María y José Ignacio López Vigil, autores de Un tal Jesús y otro Dios es posible.